Bienvenido, bienvenida nuevamente a estas clases y a este canal de habilidades sociales. El día de hoy vamos a seguir trabajando algunos elementos de la comunicación, específicamente lo que es la estructura discursiva. Lo que vamos a ver van a ser 9 elementos que nos permitan darle un orden y una orientación a estos discursos que vamos a estar trabajando en el rango de un discurso que tenga entre unos 3 a 5 minutos. Eso es lo importante que vamos a ver el día de hoy. Además, lo importante de esto, y también realzar este concepto de que lo que estamos buscando es que nuestro discurso sea recordable. Ese es el efecto que queremos hacer, que las personas que nos escuchen digan, wow, me impactó este discurso y me quedé pensando en aquello. Ese es el foco. Entonces lo que vamos a ver son estos 9 elementos y partimos con el primero. El primer elemento para generar esta estructura discursiva o para iniciar un discurso es importante generar una acción concreta y es la atención. A eso apuntamos. Necesitamos capturar la atención del público. Necesitamos que nuestro público esté atento a lo que estamos hablando. Engancharlos, provocar, buscar este quiebre sobre lo que venía anteriormente y que pongan toda la atención de lo que yo estoy hablando y diciendo. ¿Y cómo lo hacemos? Específicamente con un paso que son hechos y datos. Algún hecho o dato que genere un quiebre, algo impactante, algo que diga wow, que no me había dado cuenta de eso, y esos hechos y datos lo podemos plantear de una manera mediante preguntas. Preguntas que sean abiertas y preguntas que apunten específicamente a respuestas creativas. Es decir, no hay una respuesta exacta a lo que vamos a ver. Un segundo elemento a considerar tiene que ver específicamente que tras generar el elemento de atención, buscamos generar interés. ¿Y cómo generamos interés? Y una forma de hacerlo es contando historias, socializando lo que nos está pasando, contar algún relato, alguna historia personal, algún insumo o situación que nosotros podamos contarle al resto en base a este discurso y obviamente una historia relacionada a la temática que estamos abordando. Lo que buscamos ahí es que esta historia tiene que tener dos características importantes. Una característica es de que tenga un elemento representativo, es que las personas digan, wow, qué buena historia, a mí me pasó algo similar o no lo sabía, yo viví algo parecido, es decir, un elemento representativo. Y lo otro que tenga un factor emocional. A veces las personas no solamente conectan por el contenido de tu discurso, sino cómo es la emocionalidad de ese discurso. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Mediante historias, y así generamos el interés. El paso número 3. Tras generar la atención y el interés, lo que hacemos es que apuntamos recién en ese punto a nuestra idea principal. Ahí apuntamos a nuestra propuesta, a mi idea, a lo que yo estoy presentando. Yo quiero que las personas, por ejemplo, dejen de fumar. Por ejemplo, ahí yo lo presento. Pero primero capto la atención, después capto el interés, presento mi idea principal. Mi idea principal tiene que ser concreta, principalmente, y que todas las personas que escuchen este concepto y esta idea que yo voy presentando les quede claro. De ahí paso a un cuarto concepto y tiene que ver con un elemento que yo utilizo mucho, que es la materialización del discurso. Y yo en el caso de mis clases de habilidades sociales y de comunicación, lo que trabajo específicamente para materializar un discurso es este elemento específico, que es tomar agua. Y eso es lo que me permite hacer específicamente trabajar algunos elementos sobre materializar el discurso. Lo que hago es que hago visual mi discurso, lo hago tangible, que la persona lo vea y diga, a eso se refiere tomar vasos de agua. Si yo estoy hablando de cigarros, saco un cigarrillo y quiebro este cigarro para que dejen de fumar, por darte una idea. Entonces, son esos insumos y esos detalles que hay que tener en consideración. Otro punto y el paso número 5, y aquí ya vamos en la mitad de nuestro discurso, es que es hacer preguntas tipo. Y estas preguntas que apunten a algo, a generar conexión. ¿Cómo generamos estas preguntas tipo? Estas preguntas tipo tienen que apuntar a unas preguntas que busquen la reflexión de la persona y que buscamos reconectar, recautivar. Si en la primera mitad de nuestro discurso alguien ya se fue, se distrajo, tomó el celular, una forma de volver a capturarlo es mediante una pregunta reflexiva. Y ahí tomamos estos siguientes elementos. Paso número 6 es hablar de la convicción. Y la convicción es de que tú estás seguro de lo que estás diciendo y respondes a una pregunta. Y esta pregunta específica responde al por qué. Es decir, el paso número 3 era presentar tu idea principal. El paso número 6 a considerar es el porqué de esa idea principal, justificarla, pero con una mirada totalmente segura. Tu convicción, esto es de que tú estás seguro de lo que estás diciendo o hacia dónde quieres ir específicamente. El paso número
7, que ya vamos trabajando, si no me equivoco, vamos en el 7, perfecto, vamos en el 7. El 7 tiene que ver específicamente con las acciones que responden al llamado a la acción. Y el llamado a la acción responde a algo concreto, a una actividad que las personas concretamente tienen que hacer, un elemento ejecutable, real y que sí o sí todos podemos realizar. Si yo te explico de cómo, la importancia de tomar agua, te doy mis convicciones al respecto, materializo el discurso, ahora te explico cómo tomar agua. Cómo tomar 8 vasos de agua al día para que en promedio todas las personas tomen agua y tengan una mejor salud. Pero ojo, lo importante de esto es que yo no solamente doy las acciones de ejecutarlo en sí, este llamado a la acción, sino que doy instrucciones de cómo hacerlo y explico el proceso. Por ejemplo, toma un vaso de agua al día y primero, al momento de levantarte, tómate un vaso de agua. Después de tomar algún desayuno o comida, tómate un vaso de agua. Antes de almorzar, tómate otro vaso de agua. Después de almorzar, otro vaso de agua. Antes de la cena, otro vaso de agua. Después de la cena, otro vaso de agua y así sucesivamente. Lo que estoy haciendo en este contexto es dar el paso a paso o explicarle a alguien en un día tomar vasos de agua. Y ese llamado a la acción queda muy concreto. Finalmente, ya estamos cerrando esta estructura discursiva, y aquí hablamos el paso número 8, o el elemento número 8 de la estructura discursiva que tiene que ver con tu propósito. Y el propósito responde a una respuesta al para qué, respuesta que va hacia el futuro. ¿Para qué tú estás incentivando esto? ¿Para qué tú quieres que las personas dejen de fumar? ¿Para qué yo quiero que las personas dejen de tomar agua? Es mi visión personal sobre el tema, mi propósito, y si está vinculado a tu propósito de vida o algo al respecto, mucho mejor. Pero vas intencionando de esa manera, para finalmente llegar al paso número 9, y este paso número 9 a lo que conlleva es finalmente cerrar. Hay distintas estructuras de cierre. Podemos utilizar algún recurso de la música, algún elemento físico, utilizar una bandera, cartel, imagen de fondo, música increciendo y que la gente empiece a pararse. Hay distintos puntos. Yo utilizo algunos elementos que pueden trabajarse mediante preguntas que sean totalmente abiertas y que queden ahí dando bote, que nadie las puede contestar, y ahí yo engancho y cierro, como también utilizar algunos cierres sorpresa. Cierre sorpresa es decir que tú vas trabajando algunos elementos y te presentas de manera abrupta, la gente queda enganchada un poco en tu propósito, haces un cierre de algún refrán, por ejemplo, también puede ser alguna estrategia o alguna analogía. Por ejemplo, el que nace chicharra muere viajando. Muchas gracias. Soy Felipe Rosales. Entonces, ahí, tras el refrán, tras la pregunta, tras este cierre sorpresa, te presentas. Ahí recién te presentas y das los agradecimientos a todas las personas que hay que agradecerle, al público, a la familia, todo el cuento. La mayoría de los discursos lo que hacen, en esta perspectiva más protocolar, dan los agradecimientos al principio y tienes un minuto de puros dar gracias al decano, al profe, al cuanto, bla, bla, y le dan discurso a todo el mundo y no es necesario. Sí, lo puedes hacer al final y ya lo generas con mucho más fuerza. Vas haciendo este cierre increciendo, por ejemplo, en esta estructura discursiva y puedes generar un mayor impacto. Espero que con estos 9 elementos puedas elaborar tu estructura discursiva. Recuerda que ahora, aprendiendo estos temas de YouTube, suscríbete al canal, síguenos en redes sociales porque estamos subiendo todo nuestro contenido de clases, harto material que tenemos de habilidades sociales, de comunicación, liderazgo, negociación y algunos otros insumos. Y como siempre digo, disfruta lo que aprendes. Nos vemos. Chao.